Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva entrega de nuestro discipulado. Recuerden que quedamos la vez pasada revisando el texto que estaba en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, que nos hacía una clara diferencia entre la justicia que viene por la fe y la justicia que viene por guardar las obras de la ley. Las Escrituras nos decían de una manera clara y taxativa que la justicia que viene por guardar la ley, el que rompe cada uno de los preceptos establecidos en la Escritura, queda automáticamente bajo maldición. Mas sin embargo, cuando nosotros creemos en Cristo, oímos la palabra del Evangelio, la recibimos en nuestro corazón y hablamos con nuestra boca, ¿verdad?, que creemos en Cristo, entonces permitimos que nazca o renazca la vida de Dios en nuestra vida y ocurre el milagro de la salvación. Y este milagro es para todos los que creen en Cristo Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el énfasis que colocamos en el discipulado anterior. Queríamos establecer una clara diferencia y que tú pudieras entender de una manera clara entre estas dos justicias, la que viene del antiguo pacto, guardando las obras de la ley, y la que viene o es establecida en el nuevo pacto, que viene por creer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La palabra justicia, entonces, en el discipulado pasado recalcamos que era una de las palabras más importantes en las Escrituras y era establecida en nuestra vida no como una justicia ganada u obrada por nosotros, sino como una justicia recibida por la fe en Cristo Jesús. Y esta fe nos permite entrar en el reino de Dios. Esta fe nos permite vestirnos de la justicia de Jesucristo. Esta fe nos permite caminar en Dios y luego crecer en Dios. Entonces, en esta nueva entrega de discipulado vamos a hablar lo que conecta esta justicia, lo que nos permite recibir esta justicia. Y vamos a comenzar mirando el libro de San Juan, capítulo 1, verso 18. Libro de San Juan, entonces vamos a comenzar en el capítulo 1, el versículo 18. Lo leemos entonces, capítulo 1, versículo 16, libro de San Juan. Dice, porque de su plenitud, esta palabra es muy importante, la palabra plenitud. ¿A qué nos apunta esa palabra? Nos apunta a mirar a Cristo. Como está escrito, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Y aquí quiero recalcar que nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. No tan solo para la salvación, sino también para nuestro caminar en Cristo Jesús. Porque es de Él y tan solo de Él que no solamente proviene la justicia, sino que también la gracia y la bendición para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces aquí dice, porque de su plenitud, es decir, la Biblia establece que mirando a Cristo nosotros tenemos que ser alumbrados y nuestro entendimiento ensanchado para ver una plenitud de vida y de gracia en Él. La gracia proviene de Cristo. La gracia de Dios proviene de tener comunión con Él a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos revela a Cristo Jesús y en Él vamos a hallar gracia y más gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiero comenzar definiendo en primer lugar esta palabra, la palabra gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Cómo podemos definir la gracia?
La gracia es una palabra que nos habla de un regalo, de algo, de un don inmerecido. Y en este sentido la gracia se puede usar para muchas cosas, pero en el contexto del verso que estamos leyendo, la gracia nos apunta a la obra de Cristo en cuanto a la salvación y a todos los recursos espirituales que vienen de la comunión con Él. La gracia entonces no se gana por un merecimiento humano. La gracia tú no la tienes, ¿verdad?, por el esfuerzo humano. La gracia viene por esforzarnos en la fe, en mirar a Cristo Jesús. Sí hay un esfuerzo, pero el esfuerzo es espiritual. El esfuerzo es en creer en Cristo. El esfuerzo tiene que ver con reunir todas las fuerzas de nuestro corazón para mirarle a Él, para mirar las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos ensanche el entendimiento, nos quite la venda de los ojos y mirarle a Él cara a cara. Cuando le miramos a Él, entonces, lo primero con lo cual que somos impactados es con su gracia de amor. Porque tú tienes que entender que Él te ama, que Él ama tu vida, que Él te creó, que Él te diseñó, que Él colocó dones y talentos en tu vida y que Él tiene un propósito para ti. Y para que cumplas ese plan y ese propósito, en primer lugar tienes que encontrarte con la gracia salvadora. Y la gracia salvadora, como dice la Escritura, viene por creer en Cristo Jesús. Y ahí ocurre el milagro de la justificación, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y los méritos de Cristo vienen a nuestra vida de una manera gratuita. Eso es la gracia. Entonces es un regalo que se toma por la fe y se recibe de la misma manera también en nuestro corazón por la fe. Entonces aquí obran dos cosas. En primer lugar, recibirlo, y en segundo lugar, tomar. Recibir y tomar. El recibir siempre es una actitud pasiva, pero tomar es una actitud activa. Para recibir la gracia de salvación, tú necesitas oír la palabra de Dios, recibirla en tu corazón y creer en la justicia gratuita que Cristo por gracia y por su propia misericordia te viste y te da. Pero para ir a más gracia debemos tomar aquella gracia que está disponible por la fe. Dice, lo voy a leer de nuevo para recalcar en otro punto que creo es importante. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra tomar siempre nos transmite el significado, o el significado que está transmitiendo esa palabra es para tomar cosas físicas. Siempre usamos la palabra tomar cuando hacemos referencia a tomar algo físico. Pero aquí la palabra tomar está siendo usada para tomar, es decir, estirar la mano y tomar, asirnos de algo que es espiritual. No nos podemos tomar con nuestra mano física, sin lugar a dudas. Tenemos que aprender cómo tomar la gracia de Dios. Existe un patrón en las Escrituras, como todos los siervos de Dios y los hombres que caminaron con Dios tomaron la gracia de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham. La Escritura dice que tomó la gracia de la justificación por fe. Es decir, de la misma manera que la mano física toma las cosas físicas, la fe toma y se apropia de las cosas espirituales. Y Abraham dice que fue el padre de la fe, es decir, fue un experto en tomar la gracia de Dios y apropiarse de ella. La primera gracia que nos enseña la Escritura que Abraham tomó fue la gracia de la justificación. Y habla de la Escritura de Abraham como el padre de la fe y el padre y que obtuvo la justicia por la fe, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dios le habló y él creyó la palabra de Dios. Ahora bien, a nosotros Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo. Y la palabra del Hijo, si tú la has creído con todo tu corazón y te has apropiado de ella, entonces, de la misma manera que Abraham, ha sido justificado por la fe y ninguna condenación hay más, ya más para ti. Y
las cosas viejas en tu vida pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la gracia de Dios nos habla de la obra de Cristo, la obra sin igual, la obra perfecta, la obra, no solamente la obra de salvación, sino todas las gracias que se hallan en su obra maravillosa, porque Él fue presentado como un olor grato y fragante, como un holocausto, como una ofrenda para satisfacer el corazón del Padre en primer lugar. Pero cuando Él consumó la obra perfecta en la cruz del Calvario, por su muerte, dice la Escritura, que destruyó al que tenía, porque ya no tiene más, al que tenía el imperio de la muerte, lo destruyó, esto es a Satanás el diablo, lo desarticuló, lo dejó sin armas y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Cristo Jesús, por su obra maravillosa, no solamente reconquistó las llaves del reino, sino que delegó esta gracia a la iglesia, es decir, a ti y a mí. Entonces, para terminar este discipulado, y vamos a continuar en este mismo tema en el siguiente, tenemos que aprender a tomar la gracia de Dios. Hemos revisado entonces la palabra, en esta oportunidad, la palabra plenitud, la palabra tomar, y de la tercera palabra, la palabra gracia, que es la palabra más importante, pero vamos a aprender cómo tomar, ¿verdad?, la gracia de Dios para nuestra vida. Es decir, Dios no solo quiere que tú tengas la gracia de la salvación, no solamente quiere que opere esa gracia sobre tu vida, que si has creído ya está sobre ti esa salvación, sino que vayas de una gracia a otra gracia, a otra gracia, a otra gracia, hasta ser semejante a Cristo en su plenitud, como el sol de justicia que alumbre a través de tu vida a un mundo que necesita no de tu misericordia, sino de la misericordia de Dios a través de tu vida. Eso lo vamos a tocar en el siguiente discipulado. En este discipulado estamos viendo, para terminar, haciendo un resumen, el concepto de la plenitud que se halla en Cristo Jesús, de la gracia, y como introducción aprendimos a cómo tomar esa gracia. En la entrega siguiente vamos a abundar más acerca de la obra de Cristo y de cómo tomar las diferentes gracias que se hallan en Él. Dios les bendiga.